Recientemente, hace ya apenas unos días, pasó un huracán por la Florida. Y por las noticias que hemos escuchado, hermanos, ha sido devastador. Eso ha acabado con esa región de Tallahassee y mucha área alrededor, porque el huracán ese era gigantesco, gigantesco, y entró en categoría 4. Pero nosotros los de Florida estamos bien habituados y todos los años esperamos que algún huracán pase. Nadie quiere que llegue. Y cuando viene cerca uno dice, wow, hay que prepararse. Y uno toma precauciones para evitar de que daños peores nos ocurran. Pero lo cierto es que la Florida es un estado que todos los años recibe uno o varios huracanes. Ahora, los códigos de construcción, la manera como aquí se construyen las casas está hecha pensando en los huracanes. Igual que en los lugares donde hay terremotos, los edificios se hacen pensando en esos fenómenos naturales que se dan en esas regiones. Nosotros no queremos que llegue, pero estamos preparados para cuando llegue. Jesús quiere preparar a sus discípulos, así que los envía a ellos solos. Jesús sabe lo que va a suceder. Jesús sabe lo que les va a acontecer en el camino. Él prevé todo eso, pero recuérdense, Jesús está entrenando a sus discípulos porque va a llegar un momento donde Jesús ya no va a estar más físicamente con ellos y ellos tendrían que aprender a depender de Dios, de un Dios al que no ven. Así que entramos en esta porción y dice en los versículos, una cosa importante, esta porción bíblica está narrada no solamente en el Evangelio de Juan, también se narra en Mateo y en Marcos. Es por eso que nosotros hemos agarrado de diferentes, porque hay detalles que Mateo da que no da Marcos y no da Juan. Hay detalles que da Juan y no dan los demás. Por tanto, hoy, aunque vamos a seguir en la serie y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y los versículos del 16 al 22, vamos a ver también los pasajes paralelos en los otros evangelios. Así que vamos a leer en Mateo 14, los versículos 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Quién estaba solo? Jesús. Él se fue, él dejó a sus discípulos ir en la barca, en la única barca que había allí, y subió al monte a orar. Jesús envía a sus discípulos. Ellos son enviados, pero no abandonados. Y ese es el primer punto que vamos a ver. Jesús envía a sus discípulos, pero no los abandona. Él va a orar. ¿Y por qué creen ustedes que iba Jesús a orar si no por sus propios discípulos? Jesús sabía lo que ellos iban a enfrentar. Y Jesús va al Padre a interceder por sus discípulos porque los envió. Él nos envía, pero aun cuando nos envía, Él también nos acompaña. En Mateo 10:16, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y mansos como palomas. Jesús sabe que la misión que Él nos ha dado no es una misión fácil. Él sabe que hay peligros, Él sabe que hay tentaciones, Él sabe que hay luchas, pero Él también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado su Espíritu que nos acompaña, que nos fortalece, nos da sabiduría, abre caminos. Él está con nosotros, pero de todas maneras los envió. ¿Por qué? Porque eso es parte. Nosotros los padres vamos a tener que en algún momento enviar a nuestros hijos.
Y vamos a hacer lo mismo que Jesús hizo por sus discípulos. Orar es lo que podemos hacer. Así que Jesús los envía. Él les dice, vayan al otro lado. Pero Jesús sabía que estaba por venir una tormenta, que el miedo se iba a apoderar de ellos. Él sabía que iba a suceder, pero él estaba orando, intercediendo al Padre. Así que el hecho de que Jesús ora mientras que sus discípulos estaban en el mar, nos enseña que mientras nosotros estamos en este mundo enfrentando nuestras tormentas, Jesús también está pendiente de nuestras necesidades. Él intercede por nosotros. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y sabe por qué hay garantía de que su intercesión por nosotros va a resultar? Porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y todo lo que el Hijo pida, el Padre lo hace por amor de su nombre. Así que Jesús intercede por nosotros y su presencia es constante, y ahora más, porque en aquel entonces Jesús estaba limitado por un cuerpo humano, pero ahora Jesús no está limitado como por un cuerpo humano. El Espíritu Santo fluye con poder, acompañándonos en todo momento donde nosotros estamos. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer las instrucciones del Señor? Vamos a suponer que somos nosotros esos discípulos que Jesús le dice, váyanse, tomen el bote y vayan del otro lado del mar. ¿Iríamos nosotros a esa hora? ¿Iríamos nosotros solos sin el Señor? Y les digo una cosa, Jesús envió, y muchos de ellos eran pescadores que estaban familiarizados con el mar de Galilea. Pero Jesús los envía y ellos obedecen. ¿Estás tú dispuesta a obedecer al Señor cuando te dice, go? Cuando te dice, ve en mi nombre. Sea lo que te vayas a enfrentar, ¿estás dispuesto a decirle sí al Señor? ¿Estás dispuesta a responder como respondió el profeta cuando recibió la orden del Señor? Que dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré. No sé lo que voy a enfrentar, no sé lo que me va a pasar, no sé qué va a pasar en el camino, pero envíame a mí, yo iré. Si tu presencia va conmigo, no temeré. Jesús nos enseña que Él está con nosotros. Saber que Jesús ora por nosotros, intercede por nosotros en medio de las dificultades, debe producir un consuelo, una seguridad tremenda en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros aprender a confiar en esa intersección de Jesús a nuestro favor? En cualquier momento, en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿cómo nosotros aprendemos a depender cada día más de la palabra de Jesús que nos dice, ve, yo estoy contigo, no temas, no temas que yo estoy contigo? Debemos aprender, hermanos, que Jesús cuando nos envía, si nosotros estamos en su misión, Él nunca nos abandona. Muchas veces somos nosotros los que nos desviamos del camino, tomamos un atajo. Y no es que Él nos abandona, es que nosotros nos desviamos. Pero cuando estamos en su plan, cuando estamos en su proyecto, cuando estamos cumpliendo su agenda, cuando estamos haciendo lo que Él nos llama a hacer, Él garantiza los resultados. Él nos da seguridad. Él garantiza protección. Él garantiza economía. Él garantiza salud. Él garantiza todo lo que hace falta para que la misión que Él nos dio se cumpla. Por eso la única seguridad que tenemos nosotros es estar en la voluntad de Dios. La bendición no está aislada de los planes de Dios. Es un paquete completo. ¿Quieres la bendición de Dios? Tienes que estar en su plan. Tienes que estar en su orden. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Siempre le pregunto lo mismo. Es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existo yo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Yo me aseguro, hermano, yo no sé ustedes, pero yo me aseguro de no malgastar ni un minuto de mi vida. No me puedo dar ese lujo, hermanos, porque el tiempo pasa muy
pero muy rápido. Yo quiero asegurarme que lo que el Señor me mandó a hacer en esta tierra, yo lo haga en el tiempo que Él me ha llamado a hacer. Estoy con vida porque Él me sostiene. Estoy aquí porque Él me puso aquí y voy a cumplir su plan, su propósito. Eso es el propósito de mi vida. ¿Cuál es tu propósito? Ahora, ellos obedecen al Señor, se lanzan en el bote al otro lado de la orilla, pero enfrentan una tormenta. Y vamos a leer en Juan 6, versículos 17 al 19. Y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Así que los discípulos se encontraban en medio del mar de Galilea, aquel lago inmenso. Y el viento empezó a soplar. Y en aquel lago que es tan grande, también se producían olas, como si estuvieran en el mar. Por eso se llamaba el mar, le decían el mar de Galilea. Y ellos, les digo, ya estaban temerosos, porque un mar de noche no luce nada bien. Yo no sé si usted se ha montado en un crucero o en un barco de noche y usted mira hacia allá abajo y lo que se ve es horrible, no luce nada bien. Es mejor estar adentro del crucero y no mirar hacia afuera, porque afuera no luce nada bien. Y en el tiempo antiguo, el mar, las profundidades del mar representaban las profundidades de la tiniebla. Era tenebroso, ese mismo temor representaba, era una idea de lo que es la oscuridad de las tinieblas. Pero como si fuera poco, empezó el viento, se desató una tormenta y ya ellos estaban temerosos. Cuando Jesús apareció, no es que le tenían miedo a Jesús, es que ya ellos estaban temerosos y ahora ven a alguien que viene caminando sobre las aguas. Hermanos, yo no sé usted, pero yo gritaría igual que ellos. Ellos empezaron a gritar. Ellos empezaron a dar voces. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Pero Jesús le dijo: tened ánimo. Yo soy. Yo soy. Y eso es algo importante. El temor es algo que nos sobrecoge cuando no podemos visualizar claramente a Jesús en nuestras vidas, cuando estamos en la tormenta. El temor era el producto de la falta de vista. No podían ver qué estaba sucediendo porque estaba oscuro. No podían saber claramente quién era o qué era lo que venía hacia ellos. Y eso le provocó pavor. Eso los paralizó. Porque vieron un fantasma. Porque vieron algo que ellos no sabían qué era. ¿Sabe qué, hermanos? Ahí aprendemos que la vista espiritual representa la fe. No veían claramente a Jesús. Y muchas veces en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras necesidades, nosotros, no importa cuán fuerte seamos, no importa cuán rudos seamos, no importa cuán valientes para enfrentar necesidades, a veces hasta nosotros los hombres caemos en depresión, en angustia, desesperación, pánico. Nos entran ataques de pánico. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tenemos la vista puesta en Jesús, el temor se apodera de nosotros. Falta de fe es equivalente a temor. Y cuando la fe nos falla, el temor se apodera de nosotros.
Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a los discípulos. No podían visualizar claramente a Jesús. Estaban luchando contra las fuerzas naturales, las fuerzas de la naturaleza. Y no podían. El temor se apoderó de ellos porque venía Jesús y ellos no podían verlo. Pero Marcos añade un detalle bien importante. Marcos dice que Jesús, mientras estaba orando, los vio. Vio que estaban fatigados, remando, fatigados. No avanzaban. Estaban en el medio del mar luchando contra las olas. Estaban agobiados porque no podían avanzar. Las olas se les venían arriba y no podían. Jesús estaba orando. Jesús los vio. ¡Wow! Él estaba en el monte, pero los vio y fue hacia ellos. Jesús nos ve en nuestras necesidades. Quizás tú no lo ves a Él. Quizás no lo sientes cerca de ti, pero Jesús está atento y además te ve. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe cuáles son tus peticiones. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe cuáles son tus clamores diariamente. Él sabe qué te produce esas lágrimas cuando pones tu cabeza en la almohada. Él lo sabe todo. Él no está ausente. Pero hay un momento para cada cosa. Hay un momento cuando Él va a llegar. No te rindas porque Él va a llegar. Jesús los vio. Y a veces enfrentamos tormentas en nuestras vidas, situaciones que parecen imposibles de sobreponernos a ellas. Pero Jesús, nosotros no tenemos poder para luchar con una tormenta. Nosotros no tenemos poder para parar, hacer que se detenga el huracán, pero Dios lo tiene. Nosotros no tenemos poder para decirle a una enfermedad fuera, pero Jesús lo tiene. Nosotros no tenemos poder para, cuando nos despiden de un trabajo y no hay otro, Dios es el que abre, Él tiene poder para abrir y cerrar puertas. Dios tiene el poder. Nosotros quizás no lo tenemos, pero Él lo tiene. La historia nos enseña que Jesús ve nuestras luchas. Él conoce lo que estamos pasando y nunca es indiferente a nuestras necesidades. ¿Cómo podemos nosotros aprender a depender de Él y a creer sus promesas en momentos de tempestad de nuestras vidas? Como le decía al principio, nosotros vivimos en la Florida. Quizás ahora no nos tocó, pero nos va a tocar en cualquier momento. En todas nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en algún momento va a haber tormentas, hermanos. Y no estoy tratando de ser pesimista, no estoy tratando de ser pesimista con ustedes, pero es una realidad. A todos nos llega la hora en que un familiar va a fallecer, alguien se va a enfermar. Sufrimos constantemente porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Una de las luchas que tenemos constantemente es con los jóvenes. Cuando estamos fuertes, ágiles, no tenemos enfermedad, no tenemos problemas, no buscan de Dios. O lo toman como algo secundario, algo irrelevante. Pero cuando nos empieza a caer el aguacero, cuando el viento empieza a soplar en nuestras vidas, cuando nuestra barca se estremece y casi nos tumba, entonces es cuando empezamos a buscar de Dios. ¿Qué pasa en ese momento? Que si no estamos listos antes, nuestra tormenta va a ser peor. Nuestra lucha va a ser más difícil, más difícil. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos ahora para que cuando llegue la tormenta poder estar listos y depender de Jesús en el momento que necesitamos depender más de Él. Jesús, Él conoce nuestras luchas y Él está ahí para espantar, disipar esos temores. En Juan 6:20, Jesús disipa los temores de aquellos discípulos. ¿Cómo lo hace?
de una manera muy sencilla. Con el poder de su palabra, Jesús simplemente les dijo, versículo 20, yo soy. Yo soy, no temáis. Yo soy. Y ese yo soy no es cualquier cosa. Ese yo soy implica mucho. Yo soy, le dijo, no temáis. No solamente se identificó, Él reveló su poder como Dios a sus discípulos. Él reveló su identidad como hijo de Dios, pero como Dios mismo. Aquel que tiene control sobre todas nuestras circunstancias. Si ustedes recuerdan en la historia del Antiguo Testamento, esa fue la manera como Él se le reveló a Moisés. Y Moisés estaba dudoso y bueno, ¿y qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién me envió? Y Él le dijo, diles que yo soy, te ha enviado. Quizá para nosotros eso todavía no significa mucho, pero para el pueblo de Israel, yo soy, era suficiente. ¿Y qué significaba para ellos? Pues para ellos yo soy significaba que era el único y verdadero Dios. No hay otro fuera de Él. Yo soy significa que Él es el Dios eterno. Habita en la eternidad. No tiene ni principio ni fin. Yo soy significa que no depende de nada ni de nadie para existir. Él existe en sí mismo. Yo soy significa que Él es inmutable, no cambia. Lo que Él dice se cumple. Él no cambia. Sus promesas son fieles y firmes. Yo soy significa que Él está con nosotros. Él se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que entró en la historia del ser humano, el Dios con nosotros, Emmanuel. Yo soy, dice, yo soy, no temáis. Yo soy soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas. En una sola expresión Jesús le dijo, no hay razón alguna para temer. No hay razón porque el yo soy está aquí delante de ustedes. Cuando venga la tormenta en nuestras vidas, ojalá cada uno de nosotros pueda escuchar la voz de Cristo diciendo, yo soy. Ojalá y cada uno de nosotros pueda saber que Jesús está ahí, al tanto. En el relato de Mateo se enseña el episodio de Pedro. Mateo va un poco más allá y da un detalle que no dan los demás evangelios. Y nos dice que cuando Pedro vio a Jesús que venía y lo identificó que era Jesús, Pedro se emocionó y dijo, yo también quiero caminar sobre las aguas. Y él se lanzó y Jesús lo estaba esperando. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas quiere decir caminar sobre nuestras circunstancias. Caminar sobre aquello, sobre la muerte. Ir por encima de aquello que quiere hundirnos a nosotros. Pedro empezó a caminar mientras su vista estaba puesta en Jesús. Pero en el momento que empezó a ver la tormenta, en el momento que empezó a ver las olas y en el momento que el temor se le apoderó de él porque empezó a perder la vista de Jesús, empezó a perder a Jesús de vista, en ese mismo momento empezó a hundirse. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestras vidas cuando quitamos nuestra vista de Jesús. La Biblia dice, Jesús mismo dice, separados de mí, nada podréis hacer. Entendamos eso, iglesia. No importa cuánta juventud tengas, no importa cuánta salud tengas, no importa cuántos recursos tengas, no importa cuántas buenas relaciones tengas, si no tienes a Jesús en tu vida, estás en grave problema, en gran peligro. Estás a punto de hundirte. Y eso llegará más tarde o más temprano. Y no es mi intención
atemorizar a nadie. Mi intención es alertarle bien, porque la tormenta de que llega, llega, hermanos. La tormenta llega. El gran yo soy, yo estoy aquí, Él nos dice. Y esto muestra cómo cuando miramos a Jesús y confiamos en Él, podemos hacer incluso lo imposible. Podemos derribar esas murallas que parecen que nunca podríamos derribar. Empezamos a ver cosas que humanamente no podríamos lograr. El poder de Dios se desata, hermanos, con la fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Con la fe usted honra a Jesús. Porque cuando usted tiene fe, usted está diciendo, Él es digno de confianza. Lo que Él ha dicho, yo lo creo. Pero cuando usted no tiene fe, usted está haciendo a Dios mentiroso. Usted está haciendo a Dios un Dios que no cumple sus promesas. Tener fe es honrar a Dios. Y cuando usted honra a Dios, dice, Él honra a quienes le honran a Él. En nuestras tormentas, Jesús se acerca y nos dice, no temas. Y miren, todos tenemos temores, ¿ok? No se está refiriendo al temor común que tenemos nosotros. Todos nosotros tenemos temores. El más espiritual, el mejor cristiano del mundo tiene temores. El problema está cuando el temor se convierte en algo crónico, cuando el temor determina qué decimos, qué hacemos, qué pensamos, cómo actuamos. Cuando el temor se apodera de nosotros es que ahí hay problemas serios. Jesús quiere que pongamos nuestra vista en Él para que nuestro temor no nos paralice. ¿Qué cosas en nuestras vidas, hermanos, nos hacen sentir temor? ¿Cuáles son aquellas cosas que más pánico te provocan? ¿Cuáles son aquellas cosas que más temor te dan? Ponla en las manos de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros aprender a mantener nuestra mirada puesta en Jesús? Porque ese es el key del éxito en tu caminar y en medio de la tormenta. Mantener tu vista en Jesús. ¿Cómo hacerlo en una sociedad de tantas distracciones? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograrlo? Hermanos, eso requiere intencionalidad de parte de nosotros. Eso requiere intencionalidad. Tenemos muchas distracciones. Y me parece que muchos de nosotros perdemos un montón de tiempo que un día lo vamos a lamentar. Si tú no usas tiempo para leer tu Biblia cada día, estás perdiendo tiempo que necesitas de preparación para cuando venga la tormenta. Si tú no estás sirviendo, si tú no estás activo o activa caminando con el Señor, estás perdiendo un tiempo que luego lo vas a lamentar. Hermanos, se trata de vida o muerte. Pero cuando Jesús entra en la barca, todo es diferente. Cuando Jesús es invitado por nosotros a montarse en nuestra barca y tomar el control de nuestra barca, todo cambia. Todo, absolutamente todo. El versículo 21 de Juan dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Pero los otros evangelios añaden más. Dice que la tormenta se detuvo en ese momento. Se aclaró todo. Y ellos además estaban asombrados de lo que había acabado de suceder. Porque en una tormenta no termina así, naturalmente. Jesús intervino. Así que tan pronto como Jesús sube a la barca, la tormenta se calma, los discípulos llegan a su destino. La presencia de Jesús trae paz en medio de cualquier tormenta y nos guía a un destino seguro. ¿Ustedes saben por qué existen los faros? Cuando hay un barco perdido,
en medio de la tormenta. Un faro puede darle una luz, un norte, una guía para guiarlo en el camino correcto. Cualquier embarcación en medio de esa tempestad, esa luz que rompe toda nube, toda tiniebla, esa luz que llega porque es una luz poderosa, llega y los de la embarcación pueden visualizar esa luz y dicen, es por aquí. Jesús es esa luz. Y cuando Él se monta en nuestra barca, nos guía, no solamente trae paz, trae sosiego, trae seguridad, Él también, además, nos guía a puerto seguro. Quizás tú estás en medio de una tormenta ahora mismo y tú dices, yo no sé a dónde vamos a ir a parar con esto, porque no puedo ver, mi vida es un mes, es un reguero, no veo la salida. Pero si Jesús está en tu barca, todo lo que tienes que hacer es poner tu mirada en Él, invitarlo a tu barca y Él te va a guiar en el camino correcto. Con Él estarás seguro o segura. Marco dice que ellos estaban asombrados y eso nos muestra que esos discípulos realmente vieron un milagro ocurrir allí. Ahora nosotros estamos invitando a Jesús a nuestra barca. O lo dejamos fuera. En medio de nuestras decisiones, Jesús, esto no tiene que ver, esto es fuera de la iglesia, Jesús. Estás invitando a Jesús a participar de tus decisiones, de tu matrimonio, de la crianza de tus hijos. Estás invitando a Jesús a ser parte activa de tu vida. O seccionas tu vida. Esto es trabajo, esto es iglesia, esto es vida cristiana. No. Jesús quiere estar en cada aspecto de tu vida. Si tú eres cristiano, debes ser cristiano todos los días y en cada instante de tu vida. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos nosotros. Ahora, ellos estaban luchando contra fuerza de la naturaleza. Ninguno de nosotros tenemos poder para luchar contra la fuerza de la naturaleza, ¿cierto? Pero hay una naturaleza con la que tampoco nosotros podemos luchar. Y es nuestra propia naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída nos impulsa, ¿usted sabe a dónde? A la muerte eterna, a la condenación eterna. Todos nosotros nacimos en pecado. Todos nosotros fuimos concebidos en pecado. Todos nosotros fuimos nacidos bajo condenación. Pero Jesús vino a darnos vida a todos aquellos que creen en su nombre. Cuando usted invita a Jesús a la barca de su vida, cuando usted le dice a Jesús, ven a mí, pones tu fe en Él, Él te da el poder para luchar contra tu propia naturaleza pecaminosa. Aquella muerte a la que estabas destinada ahora se torna en vida eterna. Y esa es la promesa que tenemos en Jesús. Jesús vino y se acercó y nos dice, yo soy, no temáis. Yo di mi vida, no temas, porque está segura la tuya si pones tu fe en mí. Iglesia, debemos invitar a Jesús a nuestra barca, porque cuando Jesús está en nuestra barca, todo cambia, hay paz, hay seguridad. Jesús se revela como el yo soy en el Antiguo Testamento. Se revela como el yo soy en el Nuevo Testamento y se revela como yo soy en medio de tu tempestad. Él sigue siendo el mismo, no cambia. El Dios en que tú has creído es el mismo que abrió el Mar Rojo. Es el mismo que hace milagro hoy en día y puedes creerle. No te dejes distraer, no dejes que te suceda como le sucedió a Pedro. Cuando quitas tu vista de Jesús, te empiezas a hundir. Pero mira, si te ha sucedido, Jesús, ¿sabe lo que le hizo a Pedro cuando se estaba hundiendo? Le dio la mano. Sé honesto, sé sincero, sé sincera. Y si te falta fe, si en algún momento te has deslizado, todo lo que tienes que hacer es, ayúdame. Ayuda mi fe porque es poca. Necesito de ti. Eso es todo lo que debemos hacer, iglesia. Nuestras tormentas van a llegar. ¿Qué tormenta estarás pasando tú ahora mismo?
Jesús quiere que sepas que Él está contigo. Jesús quiere que sepas que Él es el gran yo soy. Que Él sigue teniendo el control de todas las circunstancias. Tu propia naturaleza caída es tu enemigo o tu enemiga. Pero Jesús puede darte la victoria contra la muerte. Invita a Jesús. Y en esta semana, cuando enfrentes algún desafío en tu vida, cuando te encuentres con olas que son más altas que tú, cuando creas que te vas a hundir, pon tu mirada en Jesús. Hermanos, esto no es una teoría, es una realidad. Y cuando lo ponemos en práctica podemos ver que realmente Jesús tiene poder para ayudarnos a superar esas tormentas en nuestras vidas. No temas, yo soy.